Saludos sobrinos y amigos del Grupo Tizú Mundial. Hoy vamos a tener una conversación con los chicos del Grupo Tizú sobre el contenido de la lectura de las notas del Espíritu de Profecías. La palabra de Dios debiera ser nuestra consejera, y debiera guiarnos en nuestra experiencia. Las lecciones de la historia del Antiguo Testamento, si se las estudia con fidelidad, nos mostrarán cómo se puede lograr esto. Cristo, envuelto en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche, era el guía y la luz de los hijos de Israel mientras peregrinaban por el desierto. Tenían un guía infalible. Mediante todas sus vicisitudes, Dios estaba enseñándoles a obedecer a su guía celestial, y a que tuvieran fe en su poder libertador. Su liberación de las aflicciones de Egipto, y su paso a través del Mar Rojo, les manifestaron su poder para salvar. Cuando se rebelaban contra él y desobedecían su voluntad, Dios los castigaba. Cuando persistían en su rebelión y se decidían a seguir su propio camino, Dios les daba lo que pedían, y de esa manera les mostraba que cuando los privaba de algo era para su propio bien. Todo juicio que les sobrevino como resultado de sus murmuraciones era una lección para esa vasta multitud que el pesar y el sufrimiento son siempre el resultado de la transgresión de las leyes de Dios. Cada día con Dios, página 252. La palabra de Dios debiera ser nuestra consejera, y debiera guiarnos en nuestra experiencia. Las lecciones de la historia del Antiguo Testamento, si se las estudia con fidelidad, nos mostrarán cómo se puede lograr esto. Cristo, envuelto en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche, era el guía y la luz de los hijos de Israel mientras peregrinaban por el desierto. Tenían un guía infalible. Mediante todas sus vicisitudes, Dios estaba enseñándoles a obedecer a su guía celestial, y a que tuvieran fe en su poder libertador. Su liberación de las aflicciones de Egipto, y su paso a través del Mar Rojo, les manifestaron su poder para salvar. Cuando se rebelaban contra él y desobedecían su voluntad, Dios los castigaba. Cuando persistían en su rebelión y se decidían a seguir su propio camino, Dios les daba lo que pedían, y de esa manera les mostraba que cuando los privaba de algo era para su propio bien. Todo juicio que les sobrevino como resultado de sus murmuraciones era una lección para esa vasta multitud que el pesar y el sufrimiento son siempre el resultado de la transgresión de las leyes de Dios. Cada día con Dios, p. 252. Dice el salmista, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y corrieron aguas, y arroyos salieron ondeando, ¿podrá también dar pan, aparejará carne a su pueblo? Por tanto oyó Jehová, e indignóse. Salmo 78, 18-21. Las murmuraciones y las asonadas habían sido frecuentes durante el trayecto del Mar Rojo al Sinaí, pero porque se compadecía de su ignorancia y su ceguedad Dios no castigó el pecado de ellos con sus juicios. Pero desde entonces se les había revelado en Horeb. Habían recibido mucha luz, pues habían visto la majestad, el poder y la misericordia de Dios, y por su incredulidad y descontento incurrieron en gran culpabilidad. Además, habían pactado aceptar a Jehová como su rey y obedecer su autoridad. Sus murmuraciones eran ahora rebelión, y como tal habían de recibir pronto y señalado castigo, si se quería preservar a Israel de la anarquía y la ruina. Enardecióse su furor, y encendióse en ellos fuego de Jehová y consumió el un cabo del campo. Véase Números 11. Los más culpables de los quejosos quedaron muertos, fulminados por el rayo de la nube. Historia de los patriarcas y profetas, página 397. Ahora vamos con el análisis de las notas del Espíritu de Profecías. Este texto proporciona una reflexión profunda sobre la importancia de la palabra de Dios como guía en la vida de los creyentes, así como la manera en que la historia del Antiguo Testamento ilustra esta enseñanza. Primero, resalta la importancia de la palabra de Dios como consejera y guía en nuestras vidas, haciendo referencia a cómo Cristo fue la guía infalible para los hijos de Israel durante su peregrinación por el desierto. Esto sugiere que la palabra de Dios no solo nos ofrece dirección, sino también protección y salvación. Luego, se presenta el ejemplo de los israelitas durante su viaje desde Egipto hasta el Sinaí. A través de sus experiencias, se enseña la importancia de la obediencia a Dios y la fe en su poder liberador. Se destaca cómo Dios respondía a las murmuraciones y desobediencias del pueblo, ya sea castigándolos o mostrándoles misericordia según fuera necesario para su corrección y aprendizaje. Además, se enfatiza que estas lecciones históricas no son solo para el pueblo de Israel en aquel entonces, sino que también son relevantes para los creyentes de hoy. Las repetidas murmuraciones y las manifestaciones de la ira de Dios sirven como advertencia para aquellos que viven cerca del fin del tiempo. Finalmente, se mencionan los actos de devoción y generosidad de los israelitas como ejemplos positivos para los creyentes posteriores, subrayando la importancia de la adoración y el servicio diligente a Dios.
En resumen, este pasaje proporciona una profunda reflexión sobre la importancia de la palabra de Dios, la obediencia, la fe y las lecciones que podemos extraer de la historia del Antiguo Testamento para nuestra vida espiritual y práctica hoy en día. Finalmente cerramos esta lección con una oración. Oh Dios misericordioso. En esta plegaria final, te pedimos que nos concedas la sabiduría para comprender y seguir tu palabra, así como lo hicieron los hijos de Israel en el desierto. Que podamos aprender de sus experiencias, tanto de su obediencia como de su desobediencia, y que podamos aplicar esas lecciones en nuestras propias vidas. Te rogamos que nos guíes con tu luz divina, así como guiaste a tu pueblo con la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Permítenos reconocer tu dirección infalible y seguir tus caminos con humildad y devoción. Concédenos la fuerza para resistir la tentación de la murmura y la desobediencia, y en su lugar, ayúdanos a buscar siempre tu voluntad y a confiar en tu poder salvador. Que estas palabras y reflexiones nos inspiren a vivir una vida de fe, obediencia y devoción hacia ti, y que podamos ser ejemplo de tu amor y gracia para todos los que nos rodean. En tu nombre oramos. Amén. Amén. El Ministerio Conectate a Jesús presentó Las Notas del Espíritu de Profecías.